El dramático adiós de Barron Trump y el legado inesperado. La nación contuvo el aliento. Barron Trump, usualmente discreto y sereno, apareció en televisión en vivo con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. Lo que siguió conmocionó al mundo, una renuncia pública a todo vínculo con el legado Trump. Fuentes cercanas afirman que fue sacado a la fuerza de la Casa Blanca, desatando una oleada de rumores y una palpable tensión familiar. Pero, ¿qué provocó este derrumbe emocional? ¿Y por qué ahora? La verdad detrás de la súbita partida de Barron es más desgarradora y explosiva de lo que jamás se imaginó. El momento de las lágrimas, un desencadenante inesperado. Después de las elecciones presidenciales de 2020, algo sin precedentes sucedió tras los bastidores de la Casa Blanca. Joe Biden había sido declarado ganador, pero Donald Trump no estaba dispuesto a aceptarlo. Según la periodista Maggie Haberman en su libro Confidence Man, Trump hizo una declaración asombrosa a sus ayudantes. «Simplemente no me voy a ir», le dijo a uno. A otro prometió, «Nunca nos iremos. ¿Cómo puedes irte cuando ganaste una elección?» Ningún presidente estadounidense en la historia había amenazado con permanecer en la Casa Blanca después de que terminara su mandato. La comparación más cercana se remonta a 1865, cuando Mary Todd Lincoln, viuda de Abraham Lincoln, se quedó en la Casa Blanca unas semanas después del asesinato de su esposo. Pero incluso eso no fue un acto político, solo el dolor de una viuda de luto. La situación de Trump, por otro lado, era profundamente política, emocional y, para algunos, imprudente. Públicamente, Trump parecía sugerir que seguiría el proceso. Menos de un mes después de la elección, dijo a los periodistas que, ciertamente, dejaría la Casa Blanca si la victoria de Biden era certificada oficialmente. «Lo haré y ustedes lo saben», dijo. Sin embargo, al mismo tiempo, repitió sus afirmaciones sin fundamento de que la elección había sido robada por fraude. Este mensaje contradictorio mantuvo al país en vilo y avivó las llamas de la desconfianza entre sus seguidores más leales. El asalto al Capitolio, la consecuencia más oscura. Al final, Trump se fue, pero no sin arrastrar a la nación a través de una de sus tormentas políticas más oscuras. El 20 de enero de 2021, desocupó la Casa Blanca mientras Biden juraba su cargo. Pero el daño de su negación de los resultados electorales, que duró meses, ya estaba hecho. Lo que sucedió después de las elecciones de 2020 no fue solo un momento controvertido. Fue una prueba de la propia democracia estadounidense. La negativa de Trump a conceder pacíficamente, su desafío privado combinado con la desorientación pública y los eventos mortales del 6 de enero, todo ello sumó una crisis histórica. Demostró cuán frágiles pueden ser las normas democráticas cuando se rompe la confianza y se prioriza el poder sobre los principios. Al final, Trump dejó la Casa Blanca, pero dejó atrás un legado de división, duda y peligro, uno que sigue dando forma a los debates políticos y la opinión pública hasta el día de hoy. La infancia de Barron, el bochornoso momento en que Trump fue finalmente expulsado de la Casa Blanca, pudo haber hecho llorar a Barron, el pequeño Trump. Ahondemos en los primeros años de vida de Barron Trump y los momentos que lo llevaron a la Casa Blanca a una edad tan temprana. Nacido el 20 de marzo de 2006, Barron William Trump llegó a un mundo ya iluminado por luces brillantes, grandes titulares y torres doradas. Como único hijo de Donald y Melania Trump, su nacimiento lo convirtió instantáneamente en una figura pública. Pero, curiosamente, ha crecido mayormente fuera del centro de atención. Si bien su apellido resuena en los negocios, la política y la cultura pop, el propio Barron ha vivido una vida que combina una tranquila privacidad con un innegable privilegio. La primera infancia de Barron estuvo lejos de ser típica. Pasó sus primeros años en el lujoso ático de la Torre Trump, en lo alto de Manhattan, rodeado de suelos de mármol, acentos dorados y vistas del horizonte de la ciudad de Nueva York. Pero más allá del glamour de su hogar, Barron era un niño como muchos otros.
curioso, juguetón y lleno de energía. Su madre, Melania, siempre se aseguró de mantenerlo con los pies en la tierra, a pesar de la grandeza que los rodeaba. Todo cambió en 2016 cuando su padre ganó la presidencia de los Estados Unidos. Con solo 10 años, Barron fue repentinamente catapultado al centro de la atención mundial. De la noche a la mañana, se convirtió en el niño más joven en vivir en la Casa Blanca desde John F. Kennedy Jr. décadas antes. Un escudo maternal contra la fama y un camino propio. Mientras la Casa Blanca se convertía en un torbellino político, una madre, Melania Trump, se erigía como un escudo inquebrantable para proteger la infancia de su hijo, Barron. Contra viento y marea, se negó a que el brillo y el drama de la política presidencial le arrebataran la normalidad a su pequeño. Una decisión que en su momento envió un mensaje contundente al mundo. La vida oculta de un joven príncipe en la Casa Blanca. Lejos de la prisa por trasladarse a Washington, Melania y Barron permanecieron en Nueva York durante varios meses después de la investidura. ¿La razón? Que él pudiera terminar su año escolar en paz. Para ella, preservar una sensación de normalidad para su hijo era más importante que las apariencias o las expectativas. Fue una declaración clara. Barron no era un peón político. Era, ante todo, un niño. Incluso después de mudarse a la icónica Casa Blanca, la vida de Barron se mantuvo en gran medida bajo secreto. Mientras sus padres acaparaban los titulares, Barron rara vez era visto en público. Sin entrevistas, sin controversias y muy pocas apariciones en eventos políticos. Cuando aparecía, era generalmente junto a su madre, tranquilo y sereno, a veces un poco tímido, siempre educado. Era evidente que lo estaban protegiendo cuidadosamente del caos del mundo exterior. A pesar de vivir en una de las casas más reconocibles del planeta, los intereses de Barron eran bastante comunes. Disfrutaba de los deportes, especialmente del fútbol, y dedicaba tiempo a sus estudios. Se dice que hablaba tanto inglés como esloveno gracias a la herencia de Melania, y asistió a escuelas privadas con una sólida reputación académica. Sus maestros lo describían como educado e inteligente, aunque pocos detalles trascendieron a los medios. Barron crece ante los ojos de la nación. A medida que crecía, Barron literalmente se destacó. Superando incluso a sus agentes del servicio secreto, alcanzó una asombrosa altura de 2.01 metros, 6'7", en su adolescencia. Sus raras apariciones públicas siempre desataban conversaciones en línea sobre lo alto que se había vuelto, a menudo sorprendiendo a quienes no lo habían visto en años. Pero incluso mientras crecía físicamente ante los ojos de Estados Unidos, seguía siendo un misterio. A diferencia de los hijos de otras familias políticas que a menudo conceden entrevistas, escriben libros o participan en la vida pública, Barron se mantuvo completamente al margen. Su presencia en las redes sociales, si es que existe, es desconocida para el público. Nunca ha concedido una entrevista, nunca ha hecho una declaración, y nunca ha sido pillado en ningún desliz público o escándalo. En una era en la que las vidas de los hijos de famosos se documentan constantemente, Barron parece haber dominado el arte de ser invisible a plena vista. La audaz decisión académica de Barron Trump. Ahora, al entrar en la adultez, persisten las preguntas. ¿Seguirá Barron los pasos de su padre en los negocios o la política? ¿O forjará un camino diferente para sí mismo, uno alejado del foco que nunca pidió? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, Barron Trump sigue siendo una de las figuras más discretamente intrigantes de la historia presidencial moderna. Un joven nacido en la fama, criado en el poder, pero protegido ferozmente por una madre decidida a permitirle ser simplemente un niño. De las sombras al estrellato académico, o al menos, a un sendero propio. Mientras la mayoría de los hijos Trump siguieron un camino bien trillado directamente a la prestigiosa Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, Barron Trump decidió hacer las cosas de manera diferente. En 2024, se matriculó en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Una elección discreta pero poderosa
que señalaba algo más profundo. No era simplemente otro Trump. Estaba eligiendo forjar su propio camino, lejos de las sombras de su famoso apellido. No fue un anuncio ruidoso ni un frenesí mediático. En cambio, Barron simplemente apareció. Otro estudiante de primer año en el bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York. Pero para aquellos que prestaban atención, la decisión decía mucho. No se trataba solo de cambiar de campus. Se trataba de reclamar una identidad fuera de la marca de su padre. Mientras que Wharton se había convertido en sinónimo del legado Trump, Stern le ofreció a Barron la oportunidad de construir algo único y propio, según sus propios términos. El escándalo silencioso. Cuando pisó el campus de la NYU, no fue sin complicaciones. Después de todo, ser el hijo menor de un expresidente, especialmente uno tan controvertido como Donald Trump, conlleva su buena dosis de curiosidad y especulación. Pero la presencia de Barron no fue lo que la gente esperaba. No había guardaespaldas siguiéndole conspicuamente, ni atuendos de diseñador destinados a deslumbrar. En cambio, se mezcló discretamente con la multitud de estudiantes que se abrían camino a través de clases, proyectos grupales y la vida de la ciudad. Solo está tratando de ser normal, comentó un compañero de clase. Un sentimiento secundado por otros que notaron lo sorprendentemente sencillo que parecía. Para alguien que creció en el mundo fuertemente custodiado de la Torre Trump y la Casa Blanca, Barron parecía estar entrando en la vida universitaria con humildad y gracia. No estaba tratando de demostrar nada. Simplemente estaba viviendo, día a día. Pero incluso mientras intentaba abrazar una vida normal, el peso de su apellido no desapareció mágicamente. La controversia se abrió paso, como suele suceder con la familia Trump. Esta vez, de una forma profundamente personal. En sus recientes memorias, Melania Trump reveló que, después de dejar Washington, su hijo se enfrentó a un obstáculo inesperado. Le negaron una cuenta bancaria. Fue un shock. Según Melania, la razón dada no fue por papeleo o política, sino por algo mucho más difícil de digerir: su apellido. Cuando ser un Trump cierra puertas inesperadas, el apellido Trump, sinónimo de poder y notoriedad, ha demostrado ser una espada de doble filo, incluso para el más discreto de la familia. Melania Trump ha revelado un incidente que sacude los cimientos de la cultura de la cancelación. A su hijo, Barron, se le negó una cuenta bancaria. Un golpe inesperado que, según ella, no es un caso aislado. La historia desató debates en los medios. Algunos lo vieron como un ejemplo de ataque injusto. Otros lo consideraron el resultado natural de alinearse con una marca política tan polarizante. Pero para Barron, que había pasado la mayor parte de su joven vida fuera del foco político, se sintió como un recordatorio de que no puede escapar completamente a la gravedad del nombre de su familia, por mucho que intente alejarse de él. La determinación silenciosa de Barron. Sin embargo, lo que hace que el viaje de Barron sea tan fascinante no es solo su famoso trasfondo o las controversias que lo persiguen. Es su tranquila determinación de seguir adelante a pesar de todo. Podría haber elegido el camino de menor resistencia. Wharton, el lujo y una vida cuidadosamente curada por publicistas. En cambio, eligió el ruido, la diversidad y el desafío de la ciudad, con la esperanza de forjar un futuro basado no en el legado, sino en sus propias elecciones. En un mundo donde los titulares suelen ser más ruidosos que las acciones, Barron Trump parece estar adoptando un enfoque diferente. Uno marcado por la moderación, el enfoque y una fuerza tranquila. Queda por ver si logrará definirse completamente fuera de la imponente reputación de su familia. Sin embargo, una cosa ya está clara: está haciendo el esfuerzo, y por ahora, esa podría ser la jugada más audaz de todas. Entre los miembros de alto perfil de la familia Trump, cada uno con su propia mezcla única de fama, influencia y atención mediática, Barron Trump se distingue, tranquilo, sereno y sorprendentemente privado. Mientras sus hermanos mayores, Donald Jr.
Ivanka, Eric y Tiffany han pasado por el centro de atención, ya sea en los negocios, la política o la vida social, Barron ha trazado un rumbo mucho más reservado, alejándose intencionadamente del ojo público. Fluido en inglés y esloveno gracias a la herencia de su madre, Melania Trump, Barron es un joven de fuerza tranquila e intereses personales que lo distinguen. Desde muy joven, se le conocía por su pasión por el fútbol, su amor por la soledad y una profunda conexión con su madre, quien ha sido una fuerza protectora y guía en su vida. Melania, conocida por proteger ferozmente la privacidad de su hijo, dejó claro desde el principio que criaría a Barron fuera del caos del foco de atención, y ha cumplido su palabra. Criado en gran parte fuera de la vista diaria del público, Barron ha crecido en una de las familias más famosas de Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo en gran medida un misterio. Incluso durante la presidencia de su padre, cuando la atención del mundo estaba constantemente en la Casa Blanca, Barron aparecía solo ocasionalmente, nunca hablaba, rara vez era fotografiado y siempre mantenía un cierto aire de distancia tranquila de la fanfarria que seguía a su familia por todas partes. Sus raras apariciones públicas, a menudo en eventos oficiales o reuniones familiares, provocaban breves oleadas de especulación, pero nunca buscó atención ni hizo declaraciones públicas. Ahora, como estudiante universitario en la Universidad de Nueva York, NYU, Barron se encuentra en una encrucijada donde la curiosidad sobre su futuro crece cada día que pasa. ¿Seguirá los pasos de su padre y se adentrará en el mundo de los bienes raíces y los negocios? ¿Podría sorprender a todos y aventurarse en la política, un mundo ahora estrechamente ligado al nombre de Trump? ¿O tomará un camino completamente inesperado, uno que sea únicamente suyo? Nadie lo sabe realmente. Y eso es parte de la fascinación. El enigma de Barron Trump. En una familia donde las personalidades audaces y las opiniones fuertes a menudo dominan los titulares, el silencio de Barron habla volúmenes. Su decisión de vivir discretamente, de centrarse en su educación e intereses personales, en lugar de pasar al foco de atención familiar, lo convierte en una especie de enigma. Y ese misterio solo profundiza la intriga. Detrás de escena, se dice que Barron es inteligente, observador y reflexivo, con un sentido de independencia que es discretamente impresionante. Los cercanos a la familia lo han descrito como un joven que piensa por sí mismo, alguien que valora la privacidad y el espacio personal en un mundo donde cada movimiento de su familia es escrutado. Parece estar moldeando su vida no de acuerdo con las expectativas públicas, sino basándose en sus propios objetivos, valores y sueños. Si bien el legado de su familia podría abrirle muchas puertas, la historia de Barron parece menos sobre la herencia y más sobre la intención. No está viviendo solo del apellido, está caminando por un camino más tranquilo, pavimentado por la elección personal. Y mientras su padre y sus hermanos suelen estar en el centro de las conversaciones nacionales y globales, Barron sigue siendo el único Trump al que todos observan pero del que rara vez se oye hablar. Y quizás eso es lo que hace que su historia sea la más convincente de todas. Mientras el mundo observa, no se trata solo de ¿a dónde irá Barron Trump? Se trata de cómo un joven, nacido en la cúspide de la fama, elige silenciosamente trazar su propio destino. Barron Trump traza su propio destino lejos de los focos. El futuro de Barron Trump, el hijo más joven del expresidente, sigue siendo un enigma. La pregunta no es solo a dónde irá, sino cómo llegará allí y en qué tipo de persona se convertirá en el proceso. ¿Emergerá como una figura pública o seguirá construyendo una vida en la sombra, lejos de las cámaras y la controversia? Por ahora, no ofrece respuestas claras. Y ese silencio, tan raro en la órbita de los Trump, podría ser su declaración más poderosa hasta el momento. La determinación de Melania. En un mundo obsesionado con la fama, los tweets y las apariciones televisivas, Barron Trump está escribiendo discretamente su propio guión. Y quizás, solo quizás,
el Trump más silencioso, tenga la historia más ruidosa que contar algún día. Obviamente su madre, Melania, está trabajando incansablemente para asegurar que esta visión se haga realidad. Mientras el mundo observaba el meteórico ascenso de Donald Trump en el ámbito de la política y los medios, Melania Trump trazaba silenciosamente su propio camino, una misión centrada en proteger ferozmente a su único hijo, Barron William Trump. Nacido en 2006, los primeros años de Barron fueron marcadamente diferentes del torbellino glamuroso experimentado por sus medio hermanos mayores, quienes fueron lanzados al foco de atención desde muy jóvenes. Melania, en un movimiento audaz y poco convencional, decidió no mudarse inmediatamente a la Casa Blanca después de la victoria de Donald en las elecciones presidenciales de 2016. En cambio, tomó la decisión de mantener a Barron en Nueva York, permitiéndole terminar el año escolar y mantener una sensación de normalidad y estabilidad en su vida. Esta decisión enfrentó críticas. Algunos cuestionaron su elección de retrasar la mudanza de la familia a Washington, pero Melania se mantuvo firme. La lucha silenciosa de Melania por la normalidad. Su enfoque práctico de la maternidad la distinguió. Mientras la familia Trump aparecía regularmente en las portadas de los periódicos y cada uno de sus movimientos estaba bajo constante escrutinio, Melania trabajó diligentemente para crear una vida de privacidad y rutina para Barron. A diferencia de la vida pública que muchos esperaban para un niño en una familia de tan alto perfil, los días de Barron estaban arraigados en lo normal y lo mundano. Llevarlo a la escuela, ayudarlo con las tareas y protegerlo del caos que rodeaba a la familia Trump se convirtió en su máxima prioridad. En una era donde los hijos de figuras públicas a menudo son tratados como extensiones de las marcas de sus padres, Melania se negó a permitir que Barron fuera tratado como un simple espectáculo público más. Fue implacable en su empeño por brindarle una infancia lo más alejada posible del frenesí mediático. La crianza de Barron fue cuidadosamente diseñada para ser lo más ordinaria posible, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su familia. Mientras la persona pública de su padre crecía día a día, Melania se centró en proteger a Barron de las presiones de estar constantemente en el ojo público. En lugar de participar en eventos de alto perfil y momentos en redes sociales, como sus hermanos mayores, a Barron se le permitió ser solo un niño, lejos de las cámaras y la atención implacable. El objetivo, como Melania decía a menudo, no era criar una marca, sino criar un niño, un chico con un sentido de normalidad y valores arraigados. Más allá de los titulares, esta feroz determinación de proteger a su hijo fue parte de una visión más amplia que Melania tenía para su infancia. Se aseguró de que el mundo de Barron no fuera eclipsado por la naturaleza a menudo abrumadora de la carrera y la vida pública de su padre. Mientras el nombre de Donald Trump se convertía en un nombre familiar en todo el mundo, Barron estaba en la escuela asistiendo a sus actividades extracurriculares y disfrutando de momentos de privacidad que a muchos hijos de figuras públicas se les niegan. Los críticos y los medios, por supuesto, no siempre entendieron la decisión de Melania. Algunos cuestionaron su renuencia a unirse inmediatamente a Donald en la Casa Blanca, e incluso algunos sugirieron que debería haber sido más complaciente con las exigencias de la vida pública. Pero Melania, a su manera tranquila y resuelta, se mantuvo firme. Su decisión no fue una reacción al escrutinio de los medios, sino una elección cuidadosamente pensada y basada en lo que ella creía que era mejor para Barron. Sabía que la estabilidad y la rutina eran vitales para su crecimiento y estaba decidida a protegerlo de los efectos desorientadores de la atención pública constante. A medida que el mundo se obsesionó más con cada movimiento de la familia Trump, Melania asumió el papel de protectora. Protegió a Barron del caos que seguía cada paso de su familia, trabajando incansablemente para asegurar que su crianza estuviera moldeada por una sensación de normalidad y privacidad.
Dejó claro que para ella, la crianza era una prioridad principal sobre el centro de atención y no estaba dispuesta a dejar que las exigencias de la vida pública eclipsaran el derecho de su hijo a una infancia privada. A través de sus acciones, Melania Trump demostró que detrás de los titulares llamativos y las jugadas de poder político, era ante todo una madre. Su feroz protección de Barron se convirtió en una característica definitoria de su tiempo en la Casa Blanca, ya que priorizó sus necesidades por encima de las expectativas que venían con ser la primera dama. La infancia de Barron bajo la cuidadosa guía de Melania no fue de glamour y espectáculo, sino de rutina, privacidad y el amor de una madre decidida a criar a su hijo de una manera que se sintiera lo más arraigada y ordinaria posible. El mundo secreto de Barron Trump. A sus 2,6 metros de altura, Barron Trump, ahora estudiante de primer año en la Universidad de Nueva York, NYU, se ha convertido en una figura de intriga. Su presencia es imponente, pero él no busca el centro de atención ni la celebridad que conlleva su apellido. En cambio, Barron está forjando su propio camino, inmerso en el mundo de los videojuegos en línea, donde se concentra en lograr la victoria, no la fama. Su tiempo libre lo dedica a la caza de bajas en populares videojuegos, donde se conecta con otros jugadores en chats de Discord. Un espacio social que valora la habilidad por encima del estatus y donde los nicks de jugador reemplazan a los apellidos. Es un mundo donde su identidad como Trump no importa. Y es un mundo que encuentra mucho más atractivo que cualquier alfombra roja o evento social. La fascinación de Barron por los videojuegos va más allá de simplemente jugar. También siente una gran curiosidad por el proceso detrás del diseño de los juegos. Autodidacta en tecnología, sus habilidades con una computadora portátil han asombrado a quienes lo rodean, incluido su padre, Donald Trump, conocido por su aversión a la tecnología. La astucia tecnológica de Barron contrasta marcadamente con la notoria tecnofobia de su padre, y está claro que el joven Trump está ansioso por desarrollar habilidades que lo empoderarán en un mundo digital en rápido avance. Este conjunto de habilidades inesperadas lo ha convertido en una especie de fuerza tranquila, alguien que prefiere permanecer detrás de escena pero que tiene el potencial de crear su propio imperio digital si así lo elige. El atleta discreto de la familia Trump. Además de sus intereses tecnológicos, el atletismo de Barron es otro rasgo definitorio que lo distingue del molde social habitual que a menudo habita su familia. Con su complexión alta y atlética, es más conocido por sus movimientos sigilosos en el campo de fútbol que por aparecer en eventos de alto perfil de la familia Trump. Su amor por los deportes, especialmente el fútbol, le ha permitido desarrollar disciplina, trabajo en equipo y una ventaja competitiva, todo mientras permanece bajo el radar. A diferencia de muchos en su posición, Barron no parece anhelar el centro de atención o las reuniones ostentosas que se han convertido en un sello distintivo de la vida pública de su familia. En cambio, es más probable que pase su tiempo perfeccionando sus habilidades atléticas o sumergiéndose en su mundo de juegos en línea, lejos de las cámaras y los círculos sociales que a menudo acompañan a su apellido. Cuando se trata de establecer relaciones o amistades, Barron es cauteloso. Crecer bajo el escrutinio constante de los medios y el ojo público significa que la confianza no se gana fácilmente. Como hijo de la familia Trump, Barron es muy consciente de que muchas personas pueden tener una agenda cuando intentan acercarse a él. Valora las conexiones genuinas sobre las superficiales, prefiriendo un grupo pequeño y unido de amigos que lo aprecian por quien realmente es, no por su apellido. En lugar de buscar eventos exclusivos o interacciones de alta sociedad, Barron encuentra consuelo en actividades simples como una noche de juegos con amigos cercanos, donde puede relajarse y ser él mismo sin la presión de cumplir con las expectativas de nadie. La inesperada influencia de Barron en la campaña de su padre. La naturaleza más reservada de Barron y su tendencia a mantenerse alejado del ojo público han contribuido a su enigmática reputación.
No está interesado en construir una personalidad de celebridad o atraer atención a través de apariciones llamativas. En cambio, Barron está eligiendo forjar su propia identidad, una que valora la autenticidad y el crecimiento personal. Ya sea que esté elaborando estrategias en un juego, construyendo sus propias creaciones digitales o destacando en los deportes, Barron Trump está construyendo silenciosamente un futuro que es completamente suyo, libre de las expectativas y el legado del nombre de su familia. Por ahora, su comportamiento misterioso y su estilo de vida discreto sugieren que Barron se centra en el autodescubrimiento, un joven que tiene mucho más que ofrecer que solo su famoso apellido. A pesar de ser el hijo más discreto, a menudo manteniéndose alejado del centro de atención, Barron encontró una manera de dejar su huella de una gran manera durante la carrera de su padre por la presidencia. No fue a través de las maniobras políticas tradicionales o los discursos públicos, sino a través de su increíble comprensión de la cultura de la generación Z, lo que resultó ser el cambio de juego para la campaña de su padre. Barron tenía una habilidad asombrosa para conectar con las generaciones más jóvenes, algo que fácilmente podría pasar desapercibido. A medida que la campaña de su padre se adentraba en territorios más modernos y tecnológicamente avanzados, Barron lo empujó a un terreno desconocido: los podcasts. En un momento en que muchos políticos aún dudaban en adoptar los nuevos medios, Barron convenció a su padre de que entrara en el mundo del podcasting, algo que Donald Trump nunca había considerado. Y no fue cualquier podcast. El as bajo la manga digital que revitalizó la campaña de su padre. En un giro inesperado para la política tradicional, el joven Barron Trump, a menudo eclipsado por la figura imponente de su padre, demostró ser un estratega formidable. No a través de mítines o discursos, sino mediante una comprensión asombrosa de la cultura de la generación Z, una habilidad que se convirtió en un cambio de juego crucial para la campaña presidencial de Donald Trump. Barron introdujo a su padre en el mundo de los podcasts de Joe Rogan y Logan Paul, nombres que resonaban fuertemente entre los jóvenes influencers digitales, pero que eran en gran parte desconocidos para la generación mayor de figuras políticas. Sorprendentemente, Donald Trump se mostró receptivo. De hecho, admitió abiertamente que Barron le había presentado personalidades y plataformas que habían estado fuera de su radar. Y funcionó. Estas apariciones en podcasts no fueron solo una forma de pasar el tiempo, resultaron ser fundamentales para conectar con una audiencia completamente nueva. Millones de votantes más jóvenes. Los podcasts le dieron a Donald Trump una plataforma auténtica y sin filtros, donde podía hablar directamente con la gente sin los filtros mediáticos habituales o los discursos políticos escritos. Las sugerencias de Barron fueron más que buenas ideas. Fueron catalizadores. Demostraron que el hijo tranquilo y reservado, a menudo ensombrecido por la personalidad descarada de su padre, tenía sus propios talentos y perspicacia. La influencia de Barron fue más allá de simplemente dar consejos. Fue una clara indicación de que tenía el pulso de los medios modernos y cómo podían usarse para remodelar las narrativas políticas. Su capacidad para ver lo que le importaba a la generación más joven y luego ayudar a traducir eso en la campaña de su padre, mostró que Barron bien podría ser el jugador tecnológico de la próxima generación. El futuro enigmático. ¿Tech mogul o figura política? Ahora, mientras Barron se embarca en su viaje universitario en la NYU para estudiar negocios, la pregunta en la mente de todos es: ¿qué le depara el futuro? ¿Seguirá los pasos de su padre y se sumergirá en el mundo de la política o la vida pública? ¿O trazará su propio rumbo en el mundo de la tecnología? Algunos se preguntan si algún día lanzará su propio imperio tecnológico, quizás incluso incursionando en los videojuegos, una industria que ha tenido una enorme influencia en su generación. La temprana incursión de Barron en el podcasting y su profunda comprensión de la cultura digital sugieren que bien podría ser un líder en innovación, una figura que combina el intelecto con la tecnología moderna de una manera que lo distingue del molde tradicional de los Trump. Está claro que la influencia de Barron apenas comienza.
Si bien la presencia de su padre a menudo domina el foco de atención, Barron parece contento de permanecer en un segundo plano por ahora, construyendo silenciosamente su conocimiento y su futuro. Pero a medida que crece, se hace cada vez más evidente que Barron podría no ser solo el próximo Trump en el mundo de los negocios o la política. Podría ser el próximo gran nombre en la tecnología, forjando un camino que es únicamente suyo. Uno que implica mezclar negocios, tecnología y creatividad de formas que no hemos visto antes en su familia. El potencial indiscutible del Trump más discreto. Al final, el potencial de Barron es innegable. Su capacidad para captar el pulso de la cultura juvenil y aprovecharlo para la campaña de su padre demuestra que tiene una mente aguda para el futuro, ya sea que decida permanecer en las sombras o emerger como un magnate tecnológico. Una cosa es segura: la influencia de Barron Trump apenas comienza a sentirse, y el mundo estará atento para ver cómo moldea su propio legado. Entonces, ¿qué opinas sobre la salida de Barron Trump de la Casa Blanca? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Like y suscribirte. Like y suscribirte. Like y suscribirte. Like y suscribirte.